Bueno, vamos a hablar de esta serie que se llama Inventing Anna o Descubriendo a Anna. Y es la historia de Anna Sorokin, que es una inmigrante germano-rusa que va a estafar a un montón de personas de la clase alta neoyorquina. Y a mí me parece interesante analizar esta serie porque trabaja sobre un elemento con el que en el mundo jurídico nosotros solemos vincularnos, que es la estafa. Pero claro, ustedes ya saben que los análisis que yo hago no tienen que ver con la dogmática penal ni con las instituciones jurídicas puras como las aplicamos en los juicios, sino tratando de encontrar variables psicológicas que nos permitan dar una explicación mucho más enriquecedora de esa serie mirada de la perspectiva jurídica. Y para eso uno podría pensar que lo que hace Anna Sorokin es simple y lisa llanamente una estafa. Y el Código Penal de todos los países, incluido Estados Unidos, sancionan la estafa. En la serie hablan de hurto, pero lo que nosotros ahí estamos viendo es la típica figura del artículo 172 del Código Penal, que son las maquinaciones para obtener beneficios del otro, a partir de cambios de nombre, asunción de títulos falsos, maquinaciones y manipulaciones de la verdad. Y la pregunta es, acá, ¿por qué surge el delito de estafa? Y la respuesta es interesante porque la respuesta tiene que ver con nuestra biología. Nosotros, como seres humanos, tendemos por defecto a confiar en el otro. Creemos lo que el otro nos dice. Nuestro cerebro está seteado o está configurado para confiar en el otro, siempre y cuando, y acá un detalle, consideremos al otro nuestro par, consideremos que el otro pertenece a nuestro grupo de pertenencia. Por eso pueden triunfar plataformas como Airbnb, donde vos confiás en alguien que te pone una linda foto de su casa y vas a dormir ahí. O podés subir a un taxi, o podés compartir un auto, un Uber, porque confiás. Pero no confiamos ciegamente en cualquier individuo. Somos muy desconfiados con los desconocidos y los que no pertenecen a nuestro grupo. Y somos confiados con los que sí pertenecen. Anna Sorokin tuvo que convertirse en una persona confiable para la clase alta norteamericana. Y lo logró. Porque tocó todas las teclas necesarias para que el entorno le atribuyera esos ornamentos que ella se ponía, que no eran simplemente ropa, era su estilo para hablar, que la presentaba como una aristócrata europea. Los americanos que la conocían querían vincularse con ella porque ellos se consideraban aristócratas norteamericanos, así que había una cierta paridad ahí. Anna Sorokin tenía un gusto muy refinado para la moda y eso también contribuía a incrementar lo que en sociología Bourdieu le llama capital cultural. Quiere decir que vos por ahí no tenés un peso en la billetera, pero tenés otro tipo de capital, que es el cultural. El capital financiero son los billetes. El capital cultural son los conocimientos que vos tenés. Y el capital social, que es otra forma de capital, tiene que ver con los contactos que vos tenés. Anna Sorokin fue sin un peso a los Estados Unidos, pero empezó a acumular estos dos capitales que les digo, el cultural y el social. Y eso fue lo que le fue permitiendo ir abriendo las puertas de ese capital al que ella no tenía acceso, que eran los dólares en efectivo. Con algunas mentiras, hay que reconocerlo, con esta idea de que mi padre tiene 25 millones de dólares en un fondo fiduciario y me va a otorgar la posesión de estos bienes cuando yo cumpla 25 o 26 años. Miren, leyendo un par de cositas me enteré que Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos del mundo, empezó su fortuna en la República Argentina, en los años 20. Y ya para empezar, falsificó su documento nacional de identidad para poder hacer unas transacciones comerciales. Y en 1927 inicia su primera empresa con $250. En 1930 su patrimonio ya asciende a $1 millón. No sabemos cómo lo hizo, pero sí podemos intuir que no estaría muy lejos de lo que trató de hacer Anna Sorokin. En la psicología del estafador, y también es muy importante ver la psicología del estafado,
Hay muchos presupuestos que no se ponen sobre la mesa, se presuponen. Punto principal de un estafador: tiene autoridad sobre las víctimas que va a estafar. Tiene autoridad, pero no autoritarismo. La autoridad se gana a partir de estos bienes simbólicos que les acabo de mencionar. Una persona que se viste muy bien en el campo de la moda, es muy jerárquico el campo de la moda. Están los que siguen la moda y los que no siguen la moda. Los que no siguen la moda directamente son como parias para la gente que está en el mundo de la moda. Y dentro del mundo de la moda, recuerden, El diablo viste a la moda, con Meryl Streep, hay una tiranía absoluta. Eso es generar autoridad. Y Anna Sorokin genera autoridad. Genera autoridad por varias fórmulas. Una es entregar propinas de $100. Va a generar autoridad en el sentido que la gente no es que es ordenada a hacer cosas, la gente las quiere hacer. Hay una autoridad mucho más sutil, que es cuando ella muestra el estilo sofisticado que tiene para decidir entre un cuadro u otro, entre una prenda u otra. Eso también genera autoridad. Y esa autoridad entre el estafador y el estafado hace que las víctimas no suelan dudar en presencia de esa figura de autoridad. Cuando tienen dudas, tienen miedo de preguntar algo. ¿Pero me vas a devolver la plata? No se lo puede preguntar, por la autoridad que impone. Y esta autoridad se impone no tanto como un acting, sino que es parte de su personalidad. Estafadores no pueden ser quienes quieren, sino quienes pueden. Hay que tener una estructura de personalidad para poder llevar adelante una estafa eficazmente. ¿Y por qué les digo esto? Porque el estafador no es simplemente un mentiroso, sino que participa de esa estafa y de esa mentira toda su personalidad. Los que lo estudian, en el campo ya sí de la psicología propia, reconocen que en general son individuos que tienen algo que se llama trastorno narcisista de la personalidad. Se creen superiores a los demás. Y este es un detalle importante. Casi les diría, se sienten más que se creen, porque creerse algo es yo creo que. Estos individuos se sienten superiores a los demás. Es una sensación que no les parece que es una creencia. Lo juzgan real y por eso también no se quieren someter en general a las normas que gobiernan las conductas del resto. Van a tener tendencia a no querer hacer colas, por ejemplo, o a no querer esperar, ¿no? Son individuos que dicen yo no voy a esperar, porque se sienten por arriba. Un psicólogo, que algunos lo conocerán, que se llamaba Adler, planteaba que los individuos tenemos una tendencia a ser comunitarios. Pero claro, también tenemos el deseo de romper algunas normas, ¿no? Querernos quedar con algo del otro, querer cometer algún tipo de ilícito, ¿no? Mentir. Pero estamos todos condicionados por un sentimiento de comunidad que nos hace ver el auto del otro y bueno, por mucha envidia que tengamos, no se lo vamos a rayar, no se lo vamos a romper ni a robar. Hay individuos que no tienen este sentimiento de comunidad y entonces cuando quieren algo van y lo toman. Y estos individuos, dice Adler, desarrollan un complejo de superioridad. El famoso complejo de superioridad que uno muchas veces escucha en las reuniones comunes, bueno, es un constructo de Adler que te plantea que estas personas se creen estar por arriba del resto. Pero no termina acá. La personalidad narcisista, además, carece de empatía. La empatía es esta facultad propia de los mamíferos, sobre todo, que es cuando al otro le duele algo, yo siento como si me doliera a mí. O cuando el otro se entristece por algo, yo también copio la emoción tristeza. Yo me pongo triste también con el otro. Bueno, los narcisistas, los psicópatas, no tienen esa emoción empatía. La pueden fingir, pero no la tienen. Espontáneamente no se activan en esta sincronía emocional con el otro. Y tampoco tienen sentimiento de culpa. Entonces, con este combo, vos tenés un individuo que se cree superior a los demás, que no tiene empatía, con lo cual puede destruir al prójimo, y que no tiene sentimientos de culpa por lo que hace. Y bueno, ahí la tenés en la personalidad de Anna Sorokin, que se llama Anna Delvey. También suelen cambiar el nombre para poder manipular más al entorno, porque el nombre tiene que ver con la construcción del personaje. Anna Sorokin es un nombre extranjero y ella quería presentarse como una figura o con un apellido que no tuviera tanta vinculación con Rusia. Personalidad. Y las neurociencias aportan otro elemento que a mí me pareció muy interesante, que es que
nosotros tenemos una hormona que segregamos en determinados momentos, que es la oxitocina. Las mamás, cuando dan a luz, su cerebro segrega oxitocina. ¿Y para qué es? Para estimular el vínculo de cariño, confianza y apego con los demás, con el mundo, particularmente con el bebé. Cuando los individuos consumen éxtasis, por ejemplo, también se libera oxitocina. ¿Y qué les hace? Hace que el mundo es perfecto y las personas que me rodean son divinas y son de confianza. Cuando se nos eleva la oxitocina, lo que vamos a tener es un sentimiento de confianza hacia el entorno. Hay experimentos publicados en la revista Nature, que es una revista científica, que toman personas y las hacen hacer juegos donde tienen que intentar invertir en acciones que son más riesgosas o menos riesgosas. A algunos les hacen inhalar oxitocina, esta hormona que yo les digo. Las personas que inhalan oxitocina son profundamente confiadas en las inversiones que van a hacer. Aunque hayan perdido en el ejercicio anterior, siguen creyendo en que pueden llegar a ganar. Esa es la oxitocina. Te da una sensación de confianza en el otro. Y esa sensación de confianza, el estafador la suele utilizar en el vínculo con su víctima. Le construye un mundo donde la víctima siente que esa persona, que es el estafador, que nosotros ya sabemos, le está brindando muchos beneficios. Y esa sensación de bienestar con ese otro incrementa la oxitocina y la persona pierde su capacidad crítica. Entra en una suerte de hechizo. Los que trabajan con estafadores y estafados, con víctimas, te suelen plantear siempre esta misma descripción. La víctima estaba como hechizada con la persona que la estafó. Patrimonialmente o emocionalmente, ¿no? Como pasó en el estafador de Tinder, que les construía un mundo donde las personas se sentían cerca del enamoramiento y con ese nivel emocional se pierde la crítica. Pero un segundo elemento que hace la oxitocina en nuestro cerebro, reduce el miedo, baja el miedo. Entonces las personas se animan a subirse un jet e irse a Bruselas. O se animan a prestarle la tarjeta de crédito a Delvi para que haga un pago de $62.000. Aumenta la confianza, baja el miedo. Esa relación de hechizo tiene que ver con esta neuroquímica de nuestro cerebro, de la que se vienen aprovechando históricamente los estafadores. Y un elemento más es que son profundamente carismáticos. Son profundamente carismáticos. Al punto tal que recuerden que en la serie uno ve que la periodista Vivian está hechizada también con Anna Delvey o Sorokin. Está hechizada. La quiere pero con esa relación de te quiero y te odio, que después vamos a ver de dónde viene. El abogado también, la quiere y la odia, casi que se está por divorciar de su esposa. El abogado inicial, el que firma dando el aval de que Anna Delvey tiene los fondos para solicitar un crédito, también está hechizado. Vos me dirás, está enamorado. Va más allá. No está enamorado, no quiere tener un vínculo, si querés, romántico con Anna Delvey. Le cambió la vida a Anna Delvey. Hace que él se ponga unos anteojos hipsters. Hace que cambie su relación con su hija. Va a cenar a un lugar completamente distinto. Porque Anna Delvey le dijo, anda a comer las hamburguesas de este lugar. O sea, Anna Delvey lo que generaba en las personas era este hechizo que hacía que las personas se sintieran bien consigo mismas. Que suele ser la estrategia de los estafadores. Te llevo a pasear por el mundo, vos te sentís bien con vos mismo. Te llevo a comer a lugares interesantes, te sentís bien con vos mismo. El tema es que todo eso era una estrategia para obtener un gran recurso que le iba a permitir a ella fundar este proyecto de la Fundación Anna Delvey. Y esta manipulación que hace con empresarios, banqueros y amigas, también la hace con el amor. Y Adler también hablaba de estas personalidades que tienen dificultades para vincularse con el otro como un par. Siempre usan al otro. Los narcisistas usan a los demás. Y Ana usa en el campo del amor a su novio. Nunca lo quiso. De hecho, lo traicionó con esa mujer aristocrática que lo apoyaba a su novio. Ella le hace una jugada diciéndole, mire que la empresa que está por fundar él tiene problemas. Lo traiciona. Tranquilamente.
porque no tiene empatía, no tiene remordimiento. Y se queda con esa mujer que le ayudó a ingresar a la clase alta norteamericana. Entonces, ni en el amor tampoco van a encontrar en el narcisista que tiene un vínculo emocional real. Aún en el amor es una función utilitaria. Se sacaba lindas fotos con este chico en los yates. Mostraba su vida con una persona bella a su lado. Todo para construir online esa figura que ella necesitaba conformar para ir introduciéndose en una clase social distinta a la que ella provenía. Pero se había disfrazado bien. Tiene una conducta bastante camaleónica. Y la gente no solamente le creyó, le quiso creer. Hay una psicología del autoengaño también que habla Daniel Goleman, que es uno a veces no quiere ver los mensajes que podrían llegar a contradecir lo que nosotros estamos pensando o sintiendo sobre determinada persona. Una vez que la aceptamos, tenemos un sesgo de confirmación que todo lo que diga o haga nos va a parecer correcto. Muy parecido a lo que pasa con el amor. Cuando la gente se enamora, pierde la capacidad crítica para juzgar al otro. Después, cuando se desenamora, se da cuenta de todas las cosas malas que tiene el otro. Pero mientras uno está enamorado, se cierran estas capacidades críticas. Bueno, y lo último de la serie para comenzar, más allá de este perfil psicológico, no, lo anteúltimo, porque les quería decir una cosa más, vinculada a este perfil psicológico. ¿Cómo se desarrolla esa personalidad de Ana? Y la película más o menos lo sugiere, pues no es una película, es un thriller psicológico, así que no lo va a focalizar mucho, pero a mí me dio la sensación de que esa personalidad de Anna Delvey se desarrolla por su vínculo con el padre. Es un padre que lo vemos, bastante distante, abandónico, frío. Cuando ella intenta suicidarse y termina internada en un neuropsiquiátrico y que se le impone una intervención forzosa, el psiquiatra le dijo: no te vas por 72 horas de acá, estás bajo riesgo de tu propia vida y nosotros tenemos derecho a dejarte acá. Empieza a hablar con ella y ella, tal vez producto del malestar en el que está, los psicotrópicos que consumió para intentar matarse, llora por ponerle, primera vez. El psiquiatra le da una servilleta y le dice: ¿para qué? Para tus lágrimas. Se conecta con una emoción. ¿Y cuándo se conecta con una emoción? Cuando empieza a hablar de su vínculo con su padre. Y ese vínculo con el padre, ella lo describe como que el padre se fue de Rusia hacia Alemania con un proyecto de triunfar y no triunfó y empezó a beber y le pareciera, empezó a pegar. Pero también nos transmite una idea de un padre bastante distante. Y eso lo vemos en la figura que después nos presenta la serie. Entonces tenemos un padre que por un lado se vincula violentamente, pero también es distante. ¿Eso quiere decir que Ana lo tiene que odiar al padre? No. Porque en lo personal creo que ella también está hechizada con su padre. Ella busca ese amor paterno que no encontró y que lo busca desesperadamente. Y por eso todo lo que hace es para tratar de demostrarle al padre que no es una idiota, que no es una tonta, que ella puede triunfar. Y si uno lo piensa así, ustedes saben que nosotros incorporamos a nuestra personalidad un poco la personalidad de nuestros padres. Anna Delvey se parece mucho a su propio padre, distante. Es una persona que se vincula con los demás, pero desde la lejanía. Y eso es lo que genera el hechizo en las víctimas que van a ser estafadas. Porque Anna Delvey se acerca, te ofrece un mundo, pero es distante. Entonces la gente vive en ese amor-odio hacia Anna Delvey, como su abogado, como Vivian, como sus amigos. Y eso me recuerda mucho a su propia relación con su padre, de querer ser reconocida por esa figura que para ella es lo más importante del mundo. Como para otros, Anna Delvey es lo más importante del mundo. Entonces son relaciones que se van reproduciendo. Y fíjense con qué vueltas. Y ahora sí, lo último que quería analizar es el juicio. Ustedes tienen ahí el juicio de Anna Sorokin, que el abogado prepara una teoría del caso donde le dice: te tengo que presentar ante el tribunal como una tonta. Y eso es la sombra de Anna Sorokin. La sombra es lo que más miedo le tenemos nosotros.
Vos tenés tu sombra, tus fantasmas. Cuando analicé, véanla, la serie Hill House, y vean después el análisis que hago, los fantasmas no existen. Son construcciones que nosotros tenemos de nuestros miedos. O sea, sí existen, son nuestros miedos o nuestros deseos, pero no tienen la sábana blanca. El gran fantasma de Anna Delvey es ser percibida por un entorno como incompetente, tonta, estúpida. Recuerden cómo se pone en un ataque de furia en la cárcel cuando le termina diciendo al abogado: me presentaste como un imbécil. Y costó muchísimo que el abogado pudiera convencerla. De hecho, no la pudo convencer, porque ella no quería presentarse en ese papel. Si hasta en el propio proceso salía desfilando y mostrándose como una exitosa mujer de negocios. Ese era su sueño. Si querés, ese era su, podríamos decir, delirio. No psicótico, pero ese era su mundo que se había construido. Y la sentencia le da un cachetazo y le hace tomar conciencia de cuál es la realidad. Y la realidad es esta. La realidad es que toda esa construcción era puro humo. Y cumple su condena. Y ya les dije, los narcisistas, los psicópatas no tienen remordimiento. Y vean que hay entrevistas de Anna Delvey posteriores al cumplimiento de su condena, que fue más corta, estuvo 3 años presa. No está arrepentida. No está para nada arrepentida. Lo que me interesaba hablar del juicio no solamente era esto, sino que en el caso de los estafadores, para los tribunales y para los jurados, tienen algún grado de simpatía. No es como cuando se juzga a un homicida o un abusador sexual. Porque el estafador nunca estafa con un cuchillo en la garganta al otro. El estafador construye una historia y la gente le da su dinero porque él promete algo, o la gente le presta sus bienes porque ella prometió otra cosa. Siempre hay una historia en una estafa. Y el personal que tiene que juzgar se encariña con esa historia. Y de hecho nos pasa a todos nosotros cuando vemos una serie, por ejemplo, de Narcos, o la serie de Pablo Escobar. Como nos cuentan la historia de Pablo Escobar, lo terminamos casi como queriendo, a pesar de ser una persona que tuvo unas conductas profundamente disvaliosas. Y nos pasa con todo. Cuando nos cuentan una historia, el malo muchas veces termina prendándonos. Y en los juicios lo que se cuentan son historias. Y cuando Anna Delvey tiene que contar su historia, la cuenta y súmale a que Anna Delvey es atractiva físicamente. Y hay muchas investigaciones que dan cuenta de que cuando las personas son atractivas físicamente, la tendencia es a creer que son más inocentes que quienes no lo son. Esto lo inoculó en nuestras mentes Disney, haciéndonos ver que las brujas malas siempre son feas y los personajes buenos siempre son lindos. Eso lo tenemos grabado a fuego en nuestras mentes. Entonces, cuando tenemos que juzgar a alguien, la apariencia física, aunque moleste y que cueste creerlo, influye. Y en el caso de Anna Delvey, obviamente que también influyó. Claro que no demasiado. En ningún caso las personas obtienen una libertad por la cara bonita, pero se disminuye la gravosidad de la pena. Y en un hecho que se juzga particularmente, yo creo que un poco tuvo que ver la influencia de estos dos factores que les acabo de mencionar. El hecho de que fuera una estafa y el hecho de las características estéticas de ella. ¿Y qué hecho les estoy diciendo? El de Rachel Williams, su amiga, que la acompaña a Marruecos y que, como Ana no tenía plata, termina pagando $62.000 con la tarjeta de crédito corporativa de Vanity Fair, que es donde ella trabaja. Y que por esa acción, Rachel estuvo 1 año prácticamente con la sensación de que le iban a echar del trabajo, que era el lugar donde ella más quería trabajar, que la iban a procesar penalmente, o sea, iba a poder terminar presa. Y todo esto, bueno, muy posiblemente se ha generado un estrés postraumático en alguien que vive esta situación. Anna Delvey vivía endeudada y cubriendo pozos, pero otras personas no viven de esa manera. Y cuando de repente se dan cuenta de que están en una situación de que han tratado de ayudar a alguien y ese alguien no es capaz de retribuir la ayuda y te deja con el muerto de los $62.000, la verdad es que no se vive bien. Y la defensa del abogado, bueno, no está mal,
Pero a mí mucho no me gusta porque, está bien, hizo su papel el abogado. La convirtió en Rachel en una aprovechadora de circunstancias. La convirtió a Rachel, que es la víctima, en una persona que a partir de su vínculo con Anna Delvey pudo escribir un libro y que con ese libro ganó mucho dinero. ¿Cuánto dinero puedes ganar hoy con un libro que te lo copian por PDF? Y la pregunta es, o sea que si a una víctima después le pasan cosas buenas, ¿todo lo malo que le pasó ya está saldado? Yo creo que no. Hay otra serie que se llama Inconcebible, que también la analicé, que es de una chica que la violan, lo denuncia, la policía no le cree, la procesan por falso testimonio, porque no le creen y ella después termina desconfiando de su propia declaración, y después se enteran que realmente la habían violado a la chica. Bueno, la chica hizo esta serie, en realidad no hizo, le dio los derechos a Netflix para que hicieran la serie, cobró mucho dinero y ahora la pregunta es la misma. O sea, como ganó mucho dinero por hacer la serie de Netflix, ¿qué? Si encontramos al abusador, ¿no lo vamos a penar? Ya está, la víctima ya tiene saldada su dolencia. Yo creo que no. Bueno, acá es lo mismo. Claro, no es un abuso sexual. Acá es una amiga que se aprovechó de otra amiga. Delvey se aprovechó de Rachel. Y Rachel después escribió un libro sobre las vivencias que tuvo con Anna. Y ganó algo de dinero. Pero para escribir ese libro tuvo que sufrir un montón. Entonces, a mí no me parece que hubiera estado mal un tipo de sanción o un tipo de indemnización o retribución para que Rachel pudiera pagar la cuenta que la dejó prácticamente en la calle y que después, sí, es posible que le haya permitido mejorar en su carrera profesional. Pero los meses de dolor, ¿quién se los cubre? Bueno, así que un poco esa era la idea que tenía sobre esta película o sobre esta serie, que nos permite hablar sobre el perfil psicológico de los estafadores, entender que es un delito donde la víctima participa activamente porque es parte del que cree la historia, no quiere cuestionarla. En general, el estafado ve que hay una posibilidad de éxito o una posibilidad de triunfar en algo o de obtener beneficios, pero que suelen ser exorbitantes. Y cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, es un viejo dicho que en general uno lo tiene presente y uno diría, a mí esto no me pasa, ¿no? Que uno se va a dar cuenta de que lo que me están ofreciendo es demasiado bueno. Pero la vida cotidiana demuestra que en general no pasa así. El tema es que el problema puede estar en que el estafador dé en los puntos que a vos te tientan. Y si son los elementos que a vos activan tu deseo, posiblemente caigas como muchas de las víctimas de los estafadores.